En tiempos recientes, ha aumentado la inquietud acerca del estado de salud del Papa Francisco, lo que ha dado lugar a rumores y conjeturas sobre un posible retiro. Con los problemas sanitarios que ha enfrentado últimamente, entre los que se incluyen diversas caídas, intervenciones quirúrgicas y un uso progresivo de la silla de ruedas, numerosos seguidores han comenzado a cuestionar cuánto tiempo más podrá desempeñar sus funciones papales. ¿Se avecina el retiro del pontífice de 88 años? ¿O su compromiso con el ministerio es aún más firme? Quédate con nosotros mientras analizamos las últimas novedades sobre su salud y lo que esto podría significar para el futuro de la Iglesia. El estado de salud preocupante del Papa Francisco en los últimos años ha sido objeto de intenso escrutinio. Desde su elección en 2013, ha dirigido la Iglesia Católica Romana con una dedicación encomiable, y a sus 88 años sigue siendo ampliamente reconocido por su liderazgo y espiritualidad. A pesar de los significativos desafíos médicos que ha afrontado a lo largo del tiempo, y pese a sus limitaciones físicas, el Papa sigue comprometido con su papado, subrayando frecuentemente que la auténtica fortaleza de la Iglesia no reside en la movilidad, sino en el corazón y la mente. En su autobiografía, Esperanza, difundida en más de 100 países, el 14 de enero de 2025 declaró: «Sigo estando saludable», reconociendo, no obstante, el inevitable proceso del envejecimiento. En pocas palabras, ha experimentado el desgaste del tiempo. Los inconvenientes de salud del pontífice comenzaron mucho antes de su elección. En los inicios de su mandato, Francisco se distinguía por su enfoque enérgico, visitando numerosos países y reuniéndose con millones de fieles. Sin embargo, el peso de sus responsabilidades empezó a hacerse notar conforme su condición se deterioraba. Uno de los problemas de mayor persistencia ha sido la ciática, una dolencia que se ha convertido en uno de los desafíos sanitarios más relevantes para el Papa. El pontífice ha manifestado abiertamente el intenso dolor que le provoca esta afección, la cual afecta la parte baja de la espalda y las piernas. En 2020, sufrió un episodio severo de ciática que lo obligó a cancelar varias apariciones públicas, incluyendo las previstas para la víspera y el día de Año Nuevo. El dolor continuó atormentándolo, obligándolo a suspender otros eventos. Poco después de asumir el papado, en 2013, Francisco compartió sus vivencias respecto a la ciática en una conferencia de prensa, afirmando: «Es una condición extremadamente dolorosa, no se la deseo a nadie». Dicho malestar se volvió tan incapacitante que con frecuencia limitaba su capacidad para actuar sin ayuda. A medida que su salud física empeoraba, el Papa Francisco empezó a depender de diversas ayudas para desplazarse utilizando un bastón y, más recientemente, una silla de ruedas. En 2022, confirmó que el dolor en su rodilla derecha, que le ocasionaba un malestar considerable, restringía su capacidad para caminar. En ocasiones, ni siquiera podía saludar a los peregrinos en su posición habitual de pie, optando por permanecer sentado. Las complicaciones médicas del Papa se vieron agravadas por condiciones aún más serias. En julio de 2021, se sometió a una cirugía importante para tratar un problema en el colon. La operación, que duró 3 horas, fue necesaria debido a la diverticulitis, una afección en la que se inflaman los bolsillos del colon. El procedimiento consistió en la extirpación de una porción del colon, conocida como hemicolectomía izquierda. Tras la intervención, el Papa Francisco pasó 11 días en recuperación en el Hospital Gemelli de Roma, donde su equipo médico
trabajó incansablemente para facilitar su mejoría. Durante su estancia, también enfrentó otros contratiempos, como una gripe leve y una inflamación pulmonar, las cuales fueron tratadas con antibióticos. En 2023 se le diagnosticó además una hernia incisional, lo que requirió otra operación para eliminar el tejido cicatricial remanente de un procedimiento abdominal anterior. Estos contratiempos, aunque difíciles, no menguaron su determinación. Su característica resiliencia y enfoque en el liderazgo espiritual se hicieron evidentes, incluso en medio de estas batallas de salud. Conforme su cuerpo envejecía, las demandas físicas de su papado se volvieron más desafiantes. En 2022, Francisco experimentó un mayor malestar en la rodilla, atribuido a un ligamento inflamado. Este problema le llevó a cancelar eventos públicos e incluso a someterse a diversas terapias para mitigar el dolor. Empezó a utilizar con mayor frecuencia la silla de ruedas y en determinadas ocasiones se le observó usando un ascensor especial para desplazarse entre distintas ubicaciones. A pesar de estos desafíos, el Papa Francisco continuó cumpliendo con sus funciones, haciendo apariciones públicas y liderando importantes servicios religiosos. En su autobiografía, reflexionó sobre el envejecimiento, explicando que, al envejecer, ya no se tiene control total sobre el cuerpo. Es necesario aprender a discernir qué se puede hacer y qué no. Asimismo, comentó sobre el inevitable declive de la vitalidad física, enfatizando la importancia de la paciencia y la aceptación de los propios límites. Su enfoque sobre el envejecimiento se fundamenta en un equilibrio entre el vigor espiritual y la merma física, afirmando: todos tenemos límites, y yo también debo recurrir al uso de un bastón. Las complicaciones en la salud del Papa Francisco no se detuvieron en diciembre de 2024. Durante ese mes, el pontífice sufrió otra caída en su residencia del Vaticano, lo que le ocasionó una contusión considerable en el antebrazo derecho. Este desafortunado suceso se produjo apenas unas semanas después de que se lesionara la barbilla en otra caída, y aunque no se produjeron fracturas, se le colocó un cabestrillo como medida preventiva. Tales incidentes han puesto de relieve una vez más la vulnerabilidad permanente del Papa, consecuencia directa de su fragilidad física. En las semanas previas a la Navidad, además de los percances ya mencionados, el Papa contrajo un resfriado que le forzó a cancelar varios compromisos públicos para poder descansar y recuperarse adecuadamente. Rompiendo con algunas tradiciones, durante la misa de Nochebuena hizo uso de un dispositivo auditivo, gesto que reflejó tanto su adaptación a las dificultades del envejecimiento como su compromiso por no interrumpir sus obligaciones litúrgicas. A pesar de estas adversidades, el Papa Francisco continuó cumpliendo con su agenda de compromisos, asistido por un bastón, o, en determinadas circunstancias, por una silla de ruedas que le facilitaba el desplazamiento. Ya en enero de 2025, el Vaticano confirmó que el Papa había sufrido una nueva caída, esta vez ocasionando moretones notables en su rostro. Este nuevo episodio evidenció, de forma clara, su estado de vulnerabilidad, especialmente al acercarse a su 88 aniversario. No obstante, a pesar de las lesiones visibles, el pontífice persistió en el cumplimiento de sus responsabilidades, demostrando una tenacidad y fortaleza que han sido la marca de su liderazgo. Su firme convicción de que la fortaleza del espíritu prevalece sobre las limitaciones físicas sigue siendo un pilar fundamental de su papado. La situación del Papa Francisco ha generado una creciente especulación sobre su futuro, alimentada por persistentes rumores
acerca de una posible renuncia. Dichos comentarios han sido impulsados en gran parte por sus problemas de salud y por el momento en el que ciertos eventos clave han tenido lugar, captando la atención de los medios católicos y encendiendo intensos debates en el ámbito público. En los últimos meses, la movilidad del pontífice, que ya a sus 85 años, se encontraba limitada por la tensión en los ligamentos de su rodilla, se ha visto cada vez más comprometida, forzándolo a depender regularmente de una silla de ruedas. Esta situación ha intensificado las discusiones sobre una posible dimisión, especialmente al compararla con el precedente establecido por su predecesor, el Papa Benedicto XVI, quien renunció en 2013 tras reconocer sus limitaciones, tanto físicas como mentales. La renuncia de Benedicto XVI supuso un hito histórico, siendo la primera en más de 600 años, y sentó un precedente que algunos han especulado que podría repetirse con Francisco. Uno de los episodios que encendió aún más estos rumores fue el anuncio de que el Papa visitaría la ciudad italiana de L'Aquila en agosto, en el marco de una festividad iniciada por el Papa Celestino V, quien se retiró en 1294, tras apenas 5 meses en el papado. Esta visita, sumada al anuncio de un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, intensificó la conjetura de que Francisco podría estar planeando su propia renuncia. El hecho de que estas actividades se desarrollaran en agosto, un mes en que el Vaticano suele mantener un receso, resultó especialmente inusual y despertó aún más las sospechas. El consistorio, programado para el 27 de agosto de 2023, incluyó la designación de 16 cardenales menores de 80 años, quienes serían elegibles para participar en un cónclave papal. Este movimiento estratégico habría alterado el equilibrio del colegio de cardenales, permitiendo que el Papa influyera de manera decisiva en la elección de su sucesor. Ante tales circunstancias, numerosos sectores se han cuestionado si, habiendo alcanzado importantes logros en la reforma interna de la Iglesia, el Papa Francisco considerará renunciar en un futuro próximo. En una entrevista anterior, Francisco había abordado la posibilidad de dimitir, reflexionando sobre las arduas exigencias del papado y dejando claro que lo haría únicamente si su estado físico o mental comprometiera de forma irreparable el cumplimiento de sus deberes. Tras someterse a una cirugía de colon en 2021, reconoció que su salud era motivo de seria preocupación. Sin embargo, desestimó cualquier idea de una renuncia inminente, afirmando con convicción que jamás había contemplado abandonar su ministerio. A pesar de todas estas vicisitudes, el Papa ha permanecido enfocado en sus responsabilidades, destacándose por su inquebrantable compromiso con la reforma de la Curia Romana, proyecto que impulsó desde su elección en 2013. Este esfuerzo se reconoce ampliamente como uno de los logros más significativos de su papado, evidenciado en la implementación de nuevas medidas y en el nombramiento de numerosos cardenales que comparten su visión de una Iglesia renovada. La influencia del Papa Francisco sobre el futuro de la Iglesia sigue siendo considerable, con próximos viajes programados a destinos tan diversos como el Congo, Sudán del Sur, Canadá y Kazajistán, lo que reafirma su incesante dedicación y la confianza depositada en su liderazgo. Subrayan su firme compromiso con la misión global de la Iglesia Católica. La visita de Francisco a L'Aquila en agosto de 2023, que coincidió con la celebración del perdón instaurada por Celestino V, fue interpretada por algunos como un acto cargado de simbolismo.
La Basílica de l'Aquila, que resguarda la tumba de Celestino, posee una conexión histórica con las renuncias papales. En 2009, el Papa recorrió este lugar, dejando una estola en señal de solidaridad, y 4 años más tarde, Benedicto XVI anunciaba su dimisión, lo que afianzó aún más esta asociación. Sin embargo, Francisco se mostró sereno frente a tales especulaciones, subrayando que el viaje tuvo un carácter meramente pastoral y no significaba en modo alguno una inminente renuncia. En una entrevista con Reuters, el pontífice minimizó los rumores, explicando que, aunque algunas coincidencias hicieron pensar a ciertos sectores en una liturgia de despedida, él jamás consideró la idea de renunciar. No se me pasó por la cabeza en este momento. Realmente no, afirmó, dejando claro que no contempla abandonar su ministerio de forma prematura. Del mismo modo, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, uno de sus asesores más cercanos, desestimó los rumores calificándolos de ilusiones ópticas y reafirmó la determinación de Francisco de continuar al frente de la Iglesia. El historiador eclesiástico Christopher Belito añadió que, pese a que se esperaba que la avanzada edad y los problemas de salud pudieran llevar a Francisco a renunciar, este no lo haría hasta después del fallecimiento de Benedicto XVI, evitando así la incómoda situación de tener a 2 papas retirados. El propio Papa ha reflexionado en su autobiografía sobre la intersección entre edad, salud y papado, reconociendo abiertamente el proceso natural del envejecimiento al declarar: «Sigo saludable, pero me he hecho viejo». Consciente de sus limitaciones físicas, destacó que el verdadero fundamento del papado reside en la mente y el espíritu, afirmando que la Iglesia se guía por el corazón y la inteligencia, no por la mera capacidad para desplazarse. A pesar de los persistentes rumores, Francisco ha demostrado una resiliencia y un compromiso inquebrantables con la Iglesia. De cara al 10º aniversario de su papado en marzo de 2023, queda claro que sigue enfocado en su misión, negándose a ceder ante las especulaciones sobre su salud o un eventual retiro. Aunque admite que podría llegar un día en que su estado físico le obligue a dimitir, insiste en que tal decisión no es inminente y que solo el tiempo dirá cuánto durará su liderazgo. Recientemente, con la publicación de Hope, la autobiografía, el Papa ha ofrecido una visión íntima y sin precedentes de su vida y legado. Originalmente concebido para publicarse tras su muerte, este libro emerge al inicio de un año jubilar, centrado en la esperanza y coescrito con Carlo Musso, reúne relatos inspiradores y anécdotas inéditas. La obra revela detalles sobre su infancia, sus intereses personales, como el amor por el fútbol, el baloncesto, la música clásica y la colección de estampillas, y profundiza en los procesos internos de su mente. Francisco comparte abiertamente sus experiencias, reconociendo que en su niñez no fue el alumno ejemplar, pero siempre se destacó por su esfuerzo. Además, confiesa rasgos de su carácter como la impaciencia, la melancolía, la autocrítica y, en ocasiones, una tendencia antisocial, mostrando un sincero arrepentimiento por aquellos momentos en que pudo haber herido a otros de forma involuntaria. Su autobiografía, por tanto, no solo traza el recorrido de su vida, sino que también pone en relieve su espíritu inconformista, que a lo largo de los años ha retado las convenciones para construir una fe más humana y compasiva. Francisco ha roto con las tradiciones papales al rechazar el palacio apostólico y optar por un modesto Ford Focus, reflejando su convicción por la humildad y la cercanía al pueblo. En su autobiografía, Hope aborda temas urgentes
como la crisis del abuso sexual clerical, el papel de las mujeres y la guerra en Ucrania, alternando entre anécdotas personales y reflexiones sobre el mundo actual. El libro también destaca su compromiso con las comunidades migrantes, influenciado por su experiencia en Argentina y las historias de su abuelo sobre las guerras mundiales. A través de Hope, el Papa revela sus errores y expresa sincero arrepentimiento por decisiones pasadas, evidenciando la humanidad que hay detrás del pontificado. Aunque la narrativa salta en el tiempo, la obra captura la esencia de un líder que, a pesar de los problemas de salud, sigue mostrando un firme compromiso y liderazgo espiritual. Publicado en enero de 2025 y enriquecido con fotografías inéditas, Hope no solo es un testamento moral y espiritual, sino también una invitación a conocer la vida de Jorge Mario Bergoglio desde una perspectiva íntima y personal. ¿Qué opinas de este enfoque tan humano del Papa Francisco? ¿Crees que sus problemas de salud influirán en su liderazgo y quién podría ser su sucesor? Deja tus comentarios, dale like y suscríbete para más contenido.